¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Eh, Bien, el día de hoy estamos otra vez por acá. Vamos a desarrollar el curso de geografía. Ya ya estamos en la semana 10, ¿no? Ya estamos avanzando. Prácticamente estamos en la mitad del ciclo. Y bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es un tema interesante, chicos. ¿Sí? Este, Les voy a pedir por favor que compartan, perdón, la transmisión para que sea de acceso a más estudiantes que están preparándose en su etapa para ingresar a la universidad. Y empezamos en un minuto ya, en un minuto, un par de minutos empezamos. Voy acá a preparar las diapositivas y ya estamos arrancando, ¿ya? Muy buenas tardes a todos. Ahí me están saludando. Muy buenas tardes, Caroline Sánchez. Muy buenas tardes, Flor Rentería, Juan Añamuro, Fiorella Quispe Alayo. Muy buenas tardes, estudiantes. Muy buenas tardes con todos. Bien, vamos a compartir la pantalla. Ventana de aplicación, semana 10. Aquí estamos. Ya, a ver, quiero que me corroboren si logran ver la pantalla. Hola, Alex Paulo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Flor María. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Me corroboran si se ve la pantalla? Sí, sí se ve, me dicen. Ya, muy bien, chicos. Ya, chicos, vamos a empezar con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que también viene en examen de admisión. Es un tema muy recurrente en exámenes de admisión. Y que es importante que al menos conozcan algunas nociones generales de este tema, porque, como les menciono, es un tema que viene en examen de admisión, pero que el día de hoy vamos a verlo de una manera bien sintetizada, bien resumida, porque el tema del mar peruano incluso es un tema que se aborda en todo un ciclo, ¿no? En todo un ciclo o incluso dos ciclos en la universidad, ¿no? En el caso de la carrera de geografía, por ejemplo, este tema, claro, este tema del mar peruano lo ven en todo un ciclo, ¿no? Hay un curso en la malla curricular de la Escuela de Geografía que estudia el mar peruano, ¿no? Entonces, vamos a verlo de manera general y ya vamos a empezar, ¿ok? Les voy a pedir, por favor, que compartan la transmisión para que más estudiantes tengan acceso a la clase el día de hoy, ¿ya? Ya, empezamos. Bien, el tema del día de hoy, como les mencioné, es el mar peruano y está estructurado en este caso de la siguiente manera. Vamos a abordar primero una introducción breve, vamos a establecer un concepto del mar peruano, vamos a definir su ubicación también, su ubicación geográfica. Después vamos a establecer cuáles son las características físicas del mar peruano. Vamos a ver, en este caso, cómo es el comportamiento de la temperatura, de la salinidad del mar peruano, ¿no? A lo largo del territorio del mar peruano. Ajá. Luego vamos a ver cuáles son las causas de la riqueza del mar peruano, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los factores que son determinantes para que tengamos a uno de los mares más ricos del planeta, en este caso, bañando nuestras costas, ¿no? Nuestras costas, la costa peruana. Después vamos a ver un poco acerca de cómo está constituido el relieve submarino del Perú. Después, también importante es abordar el tema del plancton. Este tema lo vamos a ver también. Es importante porque el plancton básicamente es la cadena, es la base de la cadena trófica del mar peruano, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante abordar el plancton, ¿no? Y luego vamos a ver también los recursos hidrobiológicos y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver un poco
sobre cómo el cambio climático está impactando, en este caso, los océanos y cómo estaría impactando también en el mar peruano, ¿no? ¿Ya? Bien. Eh, Efectivamente, ¿no? El primer punto que íbamos a tocar en este caso era la introducción. Acá en la introducción he puesto, por un lado, una pequeña definición de qué es el mar peruano y básicamente lo vamos a definir como aquella porción del Océano Pacífico Sur, del hemisferio sur, que en este caso va a bañar las costas de nuestro territorio peruano, ¿no? Y también va a ser denominado como mar territorial. ¿Por qué? Porque el Perú está en la capacidad, o mejor dicho, está en el deber de ejercer su soberanía sobre este mar, ¿no? En cuanto a la utilización y uso de los recursos hidrobiológicos que el mar peruano nos ofrece, ¿no? A nosotros. Ahora, por otro lado, es importante también ver o definir cuáles son, cuál es su ubicación, ¿no? Dice acá, borde oriental de la cuenca del Pacífico, en el occidente del continente sudamericano y sobre las orillas sur orientales del Océano Pacífico. ¿Ya? A ver, acá me gustaría compartirles para que se pueda apreciar más o menos. No sé si logran ver. ¿Sí se logra ver? Estamos proyectando el Google Earth. Vamos a entender un poco cómo funciona esto. A ver, acá vamos a poner herramientas, opciones. Acá, en grados, minutos, segundos. Vamos a aplicar. Vamos a dar a aceptar. Y podemos observar, por ejemplo, que este de acá, todo esto que estamos observando es el Océano Pacífico, ¿no? El Océano Pacífico en este caso va a bañar las costas de continentes como el nuestro, América, América del Sur, América del Norte, incluso también está por acá el Océano Pacífico. Baña las costas del continente de Asia, baña las costas del continente de Asia, también de Oceanía, ¿no? En Asia, por ejemplo, baña las costas de Japón, baña las costas de Rusia, de China. Es el océano, ese es el océano Pacífico y en nuestro caso nosotros estamos ubicados acá, pues, ¿no? Estamos ubicados próximos al ecuador terrestre y en este caso la porción del océano Pacífico a que hacemos referencia es en este caso el mar de Grau, ¿no? Que estamos señalando en la pantalla. Esta es la ubicación del mar de Grau con respecto al océano Pacífico, ¿no? Está en el flanco oriental del Océano Pacífico en el hemisferio sur, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a proyectar nuestras diapositivas. ¿Están viendo hasta ahí, chicos? ¿Me corroboran, por favor, si están viendo? ¿Están percibiendo la clase? Buenas tardes, Josué del Valle. Buenas tardes, Elizabeth Alayo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Estamos en la clase ya de geografía, la semana número 10. Y por favor, cualquier duda que tengan me la hacen llegar por los comentarios. ¿Ya? ¿Correcto? Bien, seguimos entonces. Ahí están preguntando qué ha pasado con HP. Ha pasado un problema con el curso de Historia del Perú. Supuestamente teníamos, según el horario, el curso de HP para este momento, pero han sucedido unos inconvenientes con el profesor y, digamos, no se va a poder dar la clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he tenido que cubrir ese espacio, ¿no? Porque el profesor, como les menciono, no está ahorita, ¿ya? Entonces, a ver, voy a compartir otra vez la pantalla para seguir con la clase en donde nos habíamos quedado.
Bien, acá está. Seguimos otra vez. Nos habíamos quedado acá, ¿no? Entonces, ya habíamos abordado cuál es la ubicación, en este caso, del mar peruano, el mar de Grau. Y en este caso, lo que queda es, bueno, pues, señalar cuáles son los límites, ¿no? Los límites que involucran en este caso al mar peruano, ¿no? Bien, por el norte, por ejemplo, por el norte, el límite lo constituye, como podemos observar en la imagen, el paralelo de Boca de Capones, ¿no? El paralelo de Boca de Capones en Tumbes es el límite superior, es el límite septentrional, el límite norte del mar peruano, del mar de Grau, ¿ok? Con respecto ahora al sur, con respecto al sector austral, ¿no? En este caso está determinado o está limitado por el paralelo del hito número 1 de la Concordia, ¿ya? Tienen que anotar porque esos datos no están, no los he escrito acá en el PPT, pero tienen que anotarlos, ¿no? Porque son datos que incluso a veces en un examen pueden sorprenderte, ¿no? Pueden sorprenderte y si no los tienes anotado y no los recuerdas en el momento, valiste, ¿no? Así es. Entonces, esos son los límites, ¿no? Por el norte está el paralelo de Boca de Capones y por el sur está el paralelo número 1 de la Concordia, del hito número 1 de la Concordia, ¿no? Ahora, por el este, el mar de Grau va a delimitar, por el este, va a delimitar con la continente, ya en este caso, ¿no? Porque va a delimitar con, digamos, con esta línea imaginaria que vendría a constituir las 200 millas, o mejor dicho, que estaría situada a 200 millas de la costa, ¿no? Esta línea imaginaria que está situada a 200 millas de la costa es el límite occidental, ¿correcto? El límite occidental está delimitado por la línea imaginaria de las 200 millas ¿quién lo estableció, chicos? ¿Quién establece esa línea imaginaria? Un presidente, ¿no? Un presidente conocido y que debemos recordarlo por esta gran iniciativa en donde el Perú va a ser, digamos, va a ser pionero, ¿no? En esta tesis de las 200 millas. El presidente José Luis Bustamante Rivero, ¿no? En 1947, digamos, a través de un decreto supremo, va a establecer que el Perú va a tener soberanía y jurisdicción del mar, del mar peruano, hasta las 200 millas. ¿Ya? Esta interesante propuesta muy acogida por países en su momento como Chile, ¿no? Ecuador y otra serie de países que también tienen riquezas, se caracterizan por tener bastante riqueza, ¿no? En cuanto a recursos hidrobiológicos, petrolíferos, etcétera, va a ser muy adoptada, ¿no? Por países. Por ejemplo, Chile en un primer momento adoptaron esta teoría, ¿no? Pero después Chile se va a retirar, ¿no? Se va a retirar porque no le conviene, ¿no? En este caso, mejor dicho, le convenía formar parte de la Convemar, ¿no? Porque la Convemar va a delimitar o va a señalar de que va a existir una zona económica una zona económica de libre tránsito en donde los países que tienen la capacidad de explotar los recursos naturales que están en esa zona económica que lo establece la Convemar, tienen esa oportunidad, ¿no? De explotar esos recursos naturales, ¿no? Y va a delimitar una línea imaginaria para el Perú de 12 millas, imagínense, de 12 millas a 200 millas, ¿no? ¿Cuántas millas nos quieren reducir a través de este convenio, ¿no? Ya, seguimos avanzando. Ahora, con respecto en este caso, vamos a ver ahora el tema de las características físicas del mar peruano, ¿no? Ahora, con respecto a la temperatura,
Miren, nosotros, como les estaba mostrando en antes el Google Earth, nosotros estamos, nuestra ubicación geográfica es muy próxima al Ecuador, ¿no? Es muy próxima al Ecuador terrestre. Entonces, en ese sentido, si nuestra ubicación geográfica es muy próxima al Ecuador terrestre, nosotros, o mejor dicho, nuestro mar peruano, se debería caracterizar por tener temperaturas, digamos que oscilen entre los 25 a 26 grados, ¿no? De media anual, ¿ah? De media anual, propio de países o territorios que están próximos al Ecuador terrestre, ¿no? Y que por su ubicación deberían tener aguas cálidas. Pero eso no sucede en nuestro mar peruano, eso no sucede en nuestro mar peruano debido a diversos factores, ¿no? Debido a diversos factores, por ejemplo, como la presencia en este caso de la corriente peruana, de la corriente, o mal llamada la corriente de Humboldt, que se caracteriza por, en este caso, disipar. Por un lado, sí, es cierto que trae aguas frías, pero por otro lado también se va a encargar de disipar todas las aguas que ascienden a la superficie a través del proceso de afloramiento, ¿no? Entonces, el proceso de afloramiento se da, las aguas que están en la parte profunda ascienden, perdón, y la corriente peruana lo que va a hacer es disipar, ¿no? Disipar esta masa de agua fría. Entonces, en ese sentido, por eso es que no se cumple eso que les menciono, ¿no? Que según nuestra ubicación geográfica deberíamos tener un mar con temperaturas que oscilan entre los 25 y 26 grados Celsius, no se cumple, ¿no? Entonces, aquí he establecido un cuadro que nos va a ayudar a sintetizar, por ejemplo, acá el mar peruano tienen que entender que se divide en dos, ¿no? En función a su temperatura, en función a su salinidad y también en función a su color. Pero, pero principalmente en función a la temperatura se divide en dos. Por un lado, el mar septentrional, que es un mar que va a tener influencia no solo de la corriente del Niño, sino también va a tener influencia del medio geográfico, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque está más cercano al ecuador terrestre. Eh, En este caso, las temperaturas en invierno pueden llegar en el mar septentrional, en este caso los mares de Piura, los mares de Tumbes, las temperaturas en verano pueden llegar hasta 21, 22, 23 grados, ¿ya? Y en invierno no baja de los 19 grados Celsius, ¿ya? Ese es en el mar septentrional, en la costa norte. Ahora, con respecto al mar central y austral, está agrupado en un solo lugar porque la temperatura, digamos, en líneas generales no varía tanto y se mantiene regular, ¿no? Se mantiene regular. Entonces, por eso está agrupado acá como un solo bloque, ¿no? El mar central y el mar austral, ¿no? El mar austral. ¿Ya, correcto? Entonces, por ejemplo, en verano, en el mar central, en el mar austral, la temperatura va a llegar hasta los 17 grados Celsius, ¿no? Puede llegar hasta eso, pero puede incrementar. Esto de acá puede variar, eso es general, ¿ya? Puede variar porque, por ejemplo, no sabemos si puede haber una introducción o, o, en este caso puede penetrar la corriente del Niño, puede penetrar hasta las costas centrales, ¿no? Del mar de Grau y definitivamente va a alterar todo el aspecto de la temperatura en el mar peruano, ¿no? Pero para fines prácticos, los libros establecen de que el mar de Grau tiene una temperatura promedio anual de 19 grados Celsius, ¿ya? El mar de Grau tiene una temperatura promedio de 19 grados Celsius. Ahora, frente al Ático, o mejor dicho, frente a Ático, que está ubicado en Arequipa, se han registrado las temperaturas más bajas. Se ha llegado incluso a registrar una temperatura de 13 grados Celsius, ¿no? Cosa que descuadra de todo esto, ¿no? Porque definitivamente son bastantes grados de diferencia entre 19 grados Celsius y 13 grados Celsius, ¿no? Y eso en este caso se va a deber, en este caso, al permanente fenómeno de afloramiento que sucede frente a las costas de Arequipa.
Ya, ahora, por ejemplo, acá en observaciones, chicos, he puesto la temperatura del mar peruano se incrementa a mayor distancia de la costa, perdón. Esto de acá lo va a establecer en 1802 Alexander von Humboldt, ¿no? Él establece esa relación que existe entre la temperatura y la distancia a la costa, ¿no? En este caso, si nos alejamos más de la costa peruana y nos introducimos más al océano, la temperatura, en este caso, según Humboldt, se incrementa, ¿no? Eso es un postulado ya que él establece, ¿no? Ahora, también la temperatura con la profundidad, a mayor profundidad, la temperatura disminuye, ¿eh? Esa es también una propiedad que tienen que saber. La temperatura disminuye conforme se incrementa o conforme nos introducimos en las profundidades del mar. ¿Ya? La temperatura en ese caso va a disminuir. Bueno, ya, ahora vamos a ver el tema de la salinidad. También está agrupado en dos bloques también está agrupado. El mar septentrional tiene una salinidad promedio de 34.90 en este caso sería 34.9 gramos por cada kilogramo de agua oceánica, ¿no? En este caso, un kilogramo equivale a mil mililitros, ¿no? 1000 mililitros. Entonces, por cada kilogramo de agua oceánica en la costa norte del Perú, nosotros vamos a encontrar 34.9 gramos de sal, ¿no? Eso es algo establecido, algo general ya establecido, ¿no? Pero obviamente las salinidades, chicos, estos son aspectos que varían, ¿no? Porque el mar no es estático. El mar no es estático, el mar está sujeto a fenómenos, a procesos, y va a variar, ¿no? Pero en líneas generales se manejan estos datos, ¿no? Ahora, en el mar central y austral, como les dije, que constituye ya un solo bloque, porque no tiene mucho impacto por las corrientes cálidas del Niño, se va a caracterizar por tener este valor, ¿no? Este valor en cuanto a la salinidad. Por cada kilogramo, por cada kilogramo de agua oceánica en el mar central y austral de la costa del mar de Grau, del mar peruano, vamos a encontrar 34.5 gramos de sales marinas como les menciono, por cada kilogramo de agua oceánica, ¿no? Y en promedio, para fines prácticos, el mar de Grau tiene este valor, ¿no? 34.60. Ahora, nosotros tenemos un mar, mejor dicho, que se caracteriza por estar por debajo del promedio mundial de salinidad, porque el promedio mundial de salinidad es de 35 gramos por cada litro de agua oceánica, ¿no? Entonces estamos por debajo del promedio mundial en cuanto a salinidad. Ahora, con respecto al color, ¿no? Al color. El mar septentrional, en líneas generales, es un mar que tiene un color azul turquesa, tal y como podemos observar acá en la imagen. Esta es una playa, ¿no? De Tumbes, en Zorritos, y de ese color son características las playas del norte, ¿no? De ese color. Acá, por ejemplo, tenemos eh, una playa en la Reserva Nacional de Paracas. Este es el mar, mejor dicho, ¿no? El mar que está presente, o en este caso que alberga la Reserva Nacional de Paracas, ¿no? Y va a tener una tonalidad ya distinta, ¿no? ¿Cómo se llama? A cómo se presenta acá en la costa norte. Y no va a variar mucho en cuanto nos aproximemos más al sur.
no va a variar mucho, porque como les menciono, como les mencioné, el mar central y el mar austral de la costa peruana se va a caracterizar por ser muy similar, ¿no? No va a variar mucho. Ahora, a veces podemos encontrar tonalidades verdes, ¿no? Una tonalidad verdosa, ¿no? Eso se va a deber principalmente a la presencia de microorganismos vegetales, como el fitoplancton, ¿no? El fitoplancton. Y acá dice, a ver, acá les había puesto también, la salinidad disminuye conforme nos alejamos. Por otro lado, podemos decir que las aguas superficiales del mar de Grau son más saladas que las que se encuentran a profundidades, a mayores profundidades. ¿Por qué? Debido a que las aguas superficiales están sujetas a procesos de evaporación, obviamente, ¿no? Obviamente. Entonces, se van a evaporar las aguas y la concentración de sal va a aumentar, ¿no? Por un lado. Ahora, también por otro lado, a mayor distancia del litoral, conforme nosotros nos alejamos de la costa peruana y nos adentramos o nos introducimos más al océano, también la salinidad se va a incrementar, ¿ok? La salinidad se va a incrementar debido a que por ejemplo, en el mar peruano que está próximo a la costa peruana, se va, digamos, va a recibir toda la descarga del volumen hídrico, en este caso de los ríos, ¿no? O sea, los ríos que tienen agua dulce, digamos, va a alterar la salinidad en los lugares que están próximos a los lugares de desemboco, perdón, a los lugares donde desemboca el río, ¿no? No sé si me entienden. O sea, las descargas de volúmenes de agua que el río hace disminuye la salinidad de los océanos, debido a que los ríos tienen agua dulce, pues obviamente, ¿no? Los ríos son de agua dulce, entonces, conforme nosotros nos alejamos del litoral, la salinidad también se incrementa, ¿no? Porque obviamente nos alejamos también de la desembocadura de los ríos, ¿no? Ya, hasta ahí, ¿cómo van, chicos? ¿Todo bien? ¿Me pueden responder, por favor? Ahí está, Ronald Aguirre, ya me respondió. Muy bien, muy bien. Ya, entonces, ya hemos visto los aspectos físicos del mar peruano en líneas generales, y ahora vamos a pasar a explicar cuáles son los factores que inciden o cuáles son las causas de la riqueza del mar peruano, ¿no? ¿Correcto? Vamos a ver ahora cuáles son las causas de la riqueza del mar peruano. Bien, bien, ahora, bien, acá he puesto a un costado, digamos, he numerado, he considerado estos factores como los determinantes en cuanto a la riqueza del mar peruano, ¿no? Por un lado he puesto la corriente peruana, o la mal llamada corriente de Humboldt, que digamos, esta corriente forma parte del gran movimiento circulatorio del Pacífico Sur, ¿no? Del Pacífico Sur. Efectivamente, esta corriente se va a caracterizar por un lado, va a traer agua fría, porque procede obviamente del sur del planeta. Eh, es considerada un factor, ¿no? Un factor determinante en la riqueza del mar peruano, ¿ya? Ahora, un segundo punto que yo menciono acá es el fenómeno de afloramiento. Este fenómeno de ascenso de las aguas profundas que se encuentran, en este caso, en el océano, ¿no? Estas aguas que están en las profundidades del océano debido a
en este caso, debido en este caso a la contracorriente, ¿no? Ya vamos a ver, debido a la contracorriente y a otros factores más de escala más planetaria, por ejemplo, el movimiento de rotación o, por ejemplo, el anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Que es una inmensa, es una inmensa masa de aire fría que, que circula sobre los océanos y que va a influir y va a determinar el comportamiento de una u otra manera de los océanos, ¿no? Entonces, el fenómeno del afloramiento en parte también se debe a eso. ¿Ya? Y como les mencioné, estas aguas profundas van a subir a la superficie y van a ser distribuidas, van a ser disipadas, van a ser, van a ser dispersadas por la corriente peruana de Humboldt, ¿ya? A lo largo de la costa peruana, ¿no? Ahora, acá he puesto un término upwelling, que significa surgencia, ¿no? Este fenómeno de afloramiento, chicos, es un fenómeno, por si acaso, que sucede en todos los mares del planeta. Todos los mares del planeta tienen su fenómeno de afloramiento o proceso denominado surgencia. El proceso denominado surgencia es el que les menciono, pues, ¿no? Que consiste en el ascenso de las aguas profundas, en el ascenso de las aguas profundas que contienen, en este caso, nutrientes, que va a llevar a la superficie toda una serie de alimentos de tamaño microscópico que constituyen de una u otra manera la base de la cadena trófica del mar peruano, ¿no? Y son importantes, obviamente, para el desarrollo de otras especies mayores, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es otro punto importante. Ahora, otro punto importante también es la abundancia del plancton, ¿no? El plancton, ya vamos a ver más adelante en qué consiste, pero este de acá también es un factor determinante para que tengamos uno de los mares más ricos del planeta, ¿no? Más ricos del planeta, así es, el plancton. Y obviamente el plancton, como a través del proceso de afloramiento que asciende a la superficie, va a ser de beneficio para organismos o comunidades marinas como en este caso el nécton, ¿no? El nécton, ya vamos a ver más adelante cuando veamos las comunidades de organismos marinos que es el nécton, pero en líneas generales el nécton son los peces que conocemos, los peces los peces que encontramos cuando vamos al mercado y tenemos a nuestra disposición para alimentarnos, ¿no? En la zona fótica y en la zona fótica. La zona fótica es la zona aquella, o es aquella zona donde los rayos solares, es aquella zona hasta donde los rayos solares se introducen, ¿no? Cuando los rayos y los solares ya no pueden introducirse más, se establece otra zona en el mar, que es la zona afótica, la zona que no recibe radiación solar, ¿ok? Ya. Bueno, y acá un punto también he puesto el guano de las islas, que ha sido, bueno, este de acá no es tan importante no es tan importante en la actualidad, pero fue importante en su momento, ¿no? En su momento, por ejemplo, durante el tiempo de la prosperidad falaz, ya ustedes que están llevando el curso de historia ya deben reconocer mejor que yo el guano durante la prosperidad falaz, ¿no? Que ya sabemos cómo terminó todo ese proceso, ¿no? Bien, ya hemos visto acá, ¿no? Entonces, las riquezas del mar peruano. A ver si tienen alguna pregunta. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Ah? ¿Todo bien, chicos? Ahora vamos a ver el sistema de corrientes peruanas. El sistema de corrientes marinas del mar peruano. ¿Correcto? Acá,
acá he puesto unas imágenes que, digamos, nos van a ilustrar un poco cómo está constituido, en este caso, cómo están constituidas las corrientes del mar peruano. Acá he mencionado 5 corrientes, son las corrientes que ustedes deben conocer, manejar para su ingreso a la universidad, ¿no? Para su ingreso a la universidad. Y que ha venido mucho en exámenes de admisión, ¿no? Han preguntado bastante sobre la corriente peruana, sobre la corriente del Niño, ¿no? Cómo, o en este caso, qué impactos tiene la corriente peruana en el clima de la costa peruana, y cómo influye también la corriente del Niño, ¿no? En este caso, durante los meses de inicio de año, en el clima también, obviamente, de la costa peruana, sobre todo de la costa norte, ¿no? Bien, ahora, con respecto a la corriente peruana, ¿no? Ya habíamos mencionado que es una corriente que forma parte del gran movimiento circulatorio del Pacífico Sur, ¿ya? Es una corriente que forma parte del gran movimiento circulatorio del Pacífico Sur, ¿ya? Es como, cuando hablamos de corriente, hablamos como si estuviésemos hablando de ríos que circulan en medio del océano, ¿ya? Son ríos gigantes que se trasladan, que se movilizan en el océano, ¿ya? Este, ya, correcto. Bien, bueno, acá les había puesto otra imagen, acá había puesto otra imagen que había encontrado, que me pareció que era más apropiada. A ver, creo que si la tengo acá. Un momento, chicos. Ah, no, parece que no la tengo ahorita. Bueno, ya de todas maneras ya vamos a igual seguir avanzando, ya. Son percances que se presentan, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar en este caso entonces de la corriente peruana, ¿no? La corriente peruana se va a caracterizar por ser una corriente de temperaturas frías. Acá en la imagen podemos observarla de color naranja, ¿no? De color naranja. Esta es la corriente peruana. Se va a caracterizar por traer temperaturas frías, ¿ya? Tienen que anotar datos que nos permiten entender un poco el comportamiento de los aspectos físicos, ¿no? Del mar peruano, ¿ya? Entonces, la corriente peruana o la corriente de Humboldt se va a caracterizar por traer aguas frías, ¿no? De temperaturas que van a oscilar entre los 17 y 19 grados Celsius, como lo hemos visto, ¿no? Ahora, la corriente peruana va a tener un ancho, se va a caracterizar por tener un ancho, un diámetro que va a variar de acuerdo a las estaciones, ¿no? En verano, por ejemplo, esa corriente, ese río, ese flujo oceánico, esa corriente marina, en verano va a tener un ancho de 100 millas, ¿ya? Más o menos lo equivalente a 160 kilómetros, 150 kilómetros de ancho, ¿ah? Y en invierno va a tener un ancho de 200 millas aproximadamente, más o menos son como 400, 390 kilómetros aproximadamente. En invierno, el ancho de la corriente peruana, ¿ya? Con respecto a la profundidad, la corriente peruana se va a desplazar o mejor dicho, se va a desplazar a una profundidad de 200 metros bajo el nivel del mar. Y va a tener una velocidad en promedio de 28 kilómetros por día. Ese va a ser su desplazamiento, ¿no? Va a avanzar 28 kilómetros por día. Ahora, su dirección, la dirección en este caso de la corriente peruana va a ser de sur a norte, ¿no? En este caso proviene o viene desde las costas centrales de Chile y se va a dirigir hasta Piura, ¿ya? Hasta Illescas, hasta Piura, ¿ok? Va a provenir del sur, se va a dirigir al norte y va a llegar hasta Piura, hasta Illescas. Esa es la corriente peruana, ¿ya? Ahora, otra corriente importante es la corriente del Niño, que acá está simbolizada a través del color morado, ¿ya?
a través de color morado está simbolizado en este caso la corriente del Niño, ¿ya? Y la corriente del Niño viene a ser un flujo de aguas cálidas, en este caso que provienen del Ecuador, ¿sí? Y siendo más específicos del Golfo de Guayaquil, que en el inicio del verano se va a caracterizar por introducirse o irrumpir en el mar peruano, ¿ya? Entonces va a provenir, como les menciono, desde el Golfo de Guayaquil, desde el Ecuador terrestre, y se va a dirigir al sur, es decir, se va a dirigir hacia nuestro territorio, hacia nuestro mar. Se va a introducir como una gigantesca cuña sobre la corriente peruana y la costa, ¿ya? Entre la corriente peruana y la costa, la corriente del Niño se va a introducir como si fuese una inmensa cuña, se va a introducir entre la corriente peruana y la costa y se va a debilitar conforme va avanzando en el territorio peruano, ¿ok? Se va a debilitar, ¿no? Si ustedes saben que es una cuña, en este caso la parte más gruesa de la cuña vendría a ser la zona de impacto, ¿no? Más o menos en donde se menciona en Piura, es donde impacta la corriente del Niño con la corriente peruana. La parte más gruesa de la cuña va a ser la zona de impacto y la parte más delgada va a ser, en este caso, la zona de influencia hasta donde va a llegar la corriente del Niño, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué más le puedo decir ahora? A ver. Ahora, cuando esa corriente del Niño, chicos, digamos, logra vencer o introducirse, ¿no? En este caso, como le digo, a la altura más o menos, de Paita, en el puerto de Paita, en Piura, más o menos, este, cuando logra introducirse y logra sobrepasar eso, ya estamos hablando ya, en este caso, de el fenómeno del Niño, ¿no? El fenómeno del Niño, que, digamos, se va a caracterizar por irrumpir con aguas cálidas, por lo general con una temperatura de 24 o 25 grados Celsius sobre el mar peruano. Y definitivamente esto las condiciones, va a alterar las condiciones meteorológicas, por un lado, en la costa peruana, y va a generar un incremento, obviamente, de la temperatura del mar peruano, ¿no? Va a generar un incremento de la temperatura del mar peruano, por lo tanto, va a existir una mayor evaporación, va a existir, van a existir mayor cantidad de nubes. Estas nubes, empujadas por los vientos, van a ser trasladadas, en este caso, van a chocar o van a depositar toda su carga en la costa peruana, ¿no? Y lo conocemos, ese fenómeno lo conocemos muy bien, ¿no? Ha traído innumerables desgracias, pérdidas económicas, pérdidas en cuanto a infraestructura, vidas humanas, es decir, es decir, paraliza todo el aparato productivo de la costa norte del país, ¿no? Y genera en Lima, por ejemplo, en Chosica, toda una serie de huaicos, etcétera, ¿no? Toda una serie. Este fenómeno ya creo que en su momento lo han hablado, el tema de los fenómenos y los desastres, ¿no? Los fenómenos, estos fenómenos nosotros no los podemos evitar, siempre ha sucedido toda la vida. Ahora, el desastre que se ha generado, en este caso, por ejemplo, con la aparición de huaicos, ¿no? En este caso sobre algunos lugares, por ejemplo, como Chosica, sí sí es producto en este caso de la sociedad, ¿no? Es un hecho social que nosotros podemos mitigar, ¿no? Y que los geógrafos están en ese campo trabajando para mitigar los impactos o los fenómenos, en este caso, que generan destrucción, ¿no? Sobre el territorio. Bien, hemos visto la corriente del Niño. Otra corriente también es la contracorriente peruana, ¿ya? La contracorriente peruana. Acá la contracorriente peruana es la que está de color verde. O, bueno, no sé, a ver, bueno, no sé ustedes. Ahí me está respondiendo Brian Kader, me dice que no es lo mismo. Bueno, sí, no, bueno, a ustedes les han llegado un material distinto. Acá con respecto, porque yo les envié acá otra imagen y acá estoy trabajando con otra imagen. Pero
Ya, trabajemos con lo que tenemos acá en la imagen, ¿ya? ¿Ya? Ya ustedes acoplan con el material que tienen. Acá el verde representa en este caso la contracorriente peruana, la contracorriente del Perú, ¿no? Y va a tener en este caso una dirección de norte a sur, ¿no? Va a ir en una dirección en contra de la corriente peruana, ¿no? Esta contracorriente peruana no es más que la prolongación de la contracorriente ecuatorial. Es una corriente que proviene en este caso del Ecuador, ¿no? Del Ecuador terrestre, ¿eh? No del país del Ecuador, ¿ya? Entonces, con respecto a la contracorriente peruana, ¿no? Ahora, ¿dónde se localiza? Como podemos observar en la imagen, se localiza al lado oeste de la corriente peruana, ¿ya? Al lado oeste de la corriente peruana tiene una dirección de noroeste, como observamos, noroeste, y tiene una dirección de sureste, ¿ya? Tiene una dirección de sureste. Ahora, esta corriente tiene un punto límite, eh, un punto límite y va a ser en este caso en aproximadamente a la altura de Chimbote, ¿no? Aproximadamente a la altura de Chimbote y esta contracorriente se va a caracterizar, como obviamente proviene en este caso del Ecuador, se va a caracterizar por tener temperaturas, digamos, templadas, cálidas, ¿no? Va a ser una corriente de aguas templadas tirando para cálidas, ¿no? Ya, ahora, al costado, al lado oeste de la contracorriente peruana, vamos a encontrar en este caso a la corriente oceánica, ¿ya? Vamos a encontrar a la corriente oceánica. La corriente oceánica tiene una dirección también de sur a norte, ¿no? Y en este caso también forma parte del gran movimiento circulatorio del Pacífico Sur, ¿no? Como les mencioné, la corriente oceánica, ¿ok? Y se va a localizar, en este caso, entre la corriente peruana, o mejor dicho, se va a localizar al oeste, perdón chicos, al oeste de la corriente peruana y al oeste de la contracorriente. La contracorriente peruana se va a localizar entre la corriente oceánica y entre la corriente peruana y va a pasar por debajo de ambas corrientes, ¿ok? Entonces la contracorriente está en medio de la corriente peruana y está en medio, obviamente, de la corriente oceánica, ¿no? Se desplaza por debajo de ellas, ¿ya? Y en dirección contraria, obviamente, ¿no? Esa es la corriente oceánica, ¿no? Y ahora, por ejemplo, acá tenemos la corriente submarina, ¿no? La corriente submarina acá está mal dibujada, por eso que yo les dije que tenía otro material. En este caso, acá se refiere a la que tiene de color rosado, ¿no? Color rosado, color turquesa, que está bien pegado a la costa. Es una corriente que está bien próxima a la costa, ¿no? Y recorre en este caso y recorre o se desplaza por debajo de la corriente peruana, ¿ya? Pero en este caso está bien, pero su dirección está mal acá en la imagen, ¿ya? Porque la corriente submarina se desplaza de norte a sur y va pegada a la costa y se desplaza por debajo de la corriente peruana, ¿ya? Correcto. Entonces, más o menos más o menos así se distribuyen las corrientes del mar peruano y, digamos, definitivamente la presencia de estas corrientes va a dar, o digamos, va a generar que el mar peruano tenga bastante complejidad y sea bastante diverso, ¿no? Como les mencioné en este caso, hace un momento, la corriente subsuperficial era la que generaba en este caso el levantamiento de las aguas profundas, ¿no? Al ascenso, ¿no? Ascendían las aguas profundas. Obviamente también habían otros factores que los mencioné, pero digamos también influye en eso y la corriente peruana, que está de manera más superficial, va a disipar esas aguas frías, ¿no? Bien, ahora acá tenemos, por ejemplo, ya, acá, bueno, acá esto era más o menos para entender de dónde esta imagen, entender de dónde procede la corriente del Niño, ¿no?
La corriente del Niño es una corriente que procede, en este caso, desde Oceanía, ¿no? Su origen está en Australia, está al otro lado del planeta, ¿no? Entonces, más o menos, les puedo decir de que acá en este lado del planeta se genera, digamos, como una especie de piscina caliente en un determinado momento en un determinado momento del año, en una estación del año, en verano, por ejemplo, se establece como una zona caliente, una piscina caliente, y esta piscina caliente va a ser empujada por vientos, en este caso que van en dirección, que van en dirección contraria a los alisios, y que existen, ¿no? Y que en este caso toda esa piscina caliente de agua a la cual me refiero va a ser trasladada a lo largo del Pacífico ecuatorial, ¿no? Y va a llegar hasta las costas de nuestro continente, ¿no? Y en momentos excepcionales va a irrumpir y va a llegar a la costa peruana, introduciéndose incluso hasta las costas de Ica, ¿no? Hasta las costas de Ica llega a veces el fenómeno del Niño de manera excepcional. Ahora, con respecto ahora a lo que es el relieve submarino del mar peruano, ¿ya? Ahora, en líneas generales, está constituido por una plataforma continental, un talud continental y un fondo marino, ¿ya? Ahora, la plataforma continental es la superficie de un fondo, es la superficie de un fondo submarino próximo a la costa y con profundidades inferiores a 200 metros. En otras palabras, la plataforma es la prolongación del continente sobre el mar y que alcanza hasta profundidades de 200 metros, como podemos observar en la imagen, ¿no? La plataforma continental es la prolongación del continente y es en donde en este caso van a establecerse la gran cantidad de especies o recursos hidrobiológicos que nosotros tenemos, que el mar peruano en este caso tiene, ¿no? Ahora, con respecto al talud continental, es en este caso, viene a ser la prolongación o la unidad geomorfológica submarina con un fuerte declive, ¿no? Que en este caso vendría a ser la continuación de la plataforma continental, ¿no? Se caracteriza por tener una fuerte pendiente que empieza desde los 200 metros y puede llegar hasta los 4.000 metros y que en este caso nos conecta con la llanura abisal, ¿no? O con el fondo marino, perdón, ¿no? En este caso, el fondo marino es la extensión de terreno llano en la zona más profunda de los mares y océanos, ¿ya? Acá tenemos imágenes que nos ilustran cómo es más o menos el relieve en las profundidades del mar, ¿no? Ahora, con respecto al mar peruano, ¿no? Frente a la costa norte, en Piura, el zócalo continental es angosto, ¿no? Es angosto, de en Punta Balcones desaparece. Entonces, en líneas generales, en la costa norte, el zócalo continental, perdón, sí, el zócalo continental, la plataforma continental es angosta. En la costa central, más o menos entre la península de Illescas y la península de Paracas, ya el zócalo continental es más ancho, ¿no? Es más ancho. Es más ancho, alcanzando, por ejemplo, frente a las costas de Chimbote, un ancho de más o menos de 120 kilómetros, ¿no? Frente a las costas de Salaberry, en Trujillo, un ancho de 100 kilómetros, ¿no? Incluso acá en Lima también es relativamente ancho, pero no tanto, pero está considerado también dentro de la zona central. Ahora, en la costa sur digamos, es estrecha, la plataforma continental no es tan ancha, ¿no? Es estrecha. Eh, bueno, y es ligeramente ensanchada en Arequipa y Moquegua coge un ligero ensanchamiento, pero no lo es tanto como en la costa central, ¿no? En la costa central, en Chimbote, es donde
por ejemplo, donde está registrado el mayor zócalo continental, ¿no? Y en este caso va a coincidir con uno de los lugares, en este caso, donde más se concentran los, los recursos hidrobiológicos del mar peruano, ¿no? En las costas de Chimbote. ¿Ya? Ahora también, y también tenemos por otro lado acá las fosas marinas, que las podemos observar que las podemos observar frente a la costa peruana en dos partes básicamente. Tenemos unas fosas que son longitudinales, que se establecen de forma paralela a la costa, eh, en la parte central y en la parte meridional, en la parte sur, ¿no? En la parte central, con respecto a las fosas, se extiende de manera paralela, como les menciono, a la costa, entre Ica y Lambayeque, ¿ya? Y alcanza sus máximas profundidades en el Callao. Si no me equivoco, creo que 6.800 y pico, ¿no? 6.800 y pico de metros de profundidad tiene la fosa del Callao, ¿no? Creo que es una de las más profundas, seguida de Tacna, ¿no? Seguida de Tacna en este caso, la parte sur, ¿no? La fosa meridional, ¿no? ¿Ya? Entonces, con respecto a eso era las fosas. Ahora, acá también estaba abordando un tema sobre las comunidades de organismos marinos que existen, ¿no? Y que van a significar o que va a constituir de una u otra manera la inmensa variedad y cantidad de recursos ictiológicos del mar peruano, ¿no? Es importante abordar estos conceptos y que estén claros. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿O muy rápido? ¿Hasta ahí todo bien, chicos, o muy rápido? Sí, Joel Ticona, van a pasar las diapositivas en los grupos. En los grupos de WhatsApp se distribuyen las diapositivas. Y cada estudiante obviamente está en un grupo de WhatsApp y tiene acceso a los materiales de manera permanente, todos los días se reparten los materiales antes de que empiecen las clases, y ustedes tienen ese derecho de acceder, ¿no? Ya, chicos, entonces vamos a seguir con la clase, ahora vamos a estudiar, en este caso, vamos a ver también de manera general estos conceptos que me interesa que dominen y que tengan en cuenta, ¿no? Y no se confundan. Pero, por ejemplo, yo les voy a hablar sobre plancton, les voy a hablar sobre nécton, sobre bentos, ¿ya? Son conceptos que agrupan, en este caso, a las comunidades de organismos marinos, ¿ya? Son conceptos que agrupan a las comunidades de organismos marinos. Por un lado, tenemos al plancton. El plancton se va a caracterizar por ser organismos microscópicos, organismos microscópicos que viven tanto en agua dulce como en agua marina o en agua salada, ¿no? Y que por ser demasiado pequeños no tienen la capacidad de desplazarse, no tienen la capacidad de moverse en aguas oceánicas, sino que son organismos que se encuentran en suspensión, se encuentran flotando en las aguas oceánicas. Y acá tenemos algunas imágenes acerca de ellos, ¿no? Imagínense acá, estamos observando los organismos a través de un microscopio. Así es como se observan estos organismos a través de un microscopio, ¿no? Son organismos raros, a simple vista no los podemos ver, pero que gracias a la ayuda de en este caso de los microscopios podemos acceder a verlos, ¿no? Y en este caso estos organismos marinos, pequeños, diminutos, microscópicos, que no los podemos ver, se van a dividir en dos. Se van a dividir por un lado, en el fitoplancton y el zooplancton, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de plancton, estamos hablando tanto de fitoplancton como de zooplancton, ¿ya? Estos son organismos vivos, por si acaso, organismos con vida, ¿ya? Organismos con vida, que tienen su propia vida, pero
son diminutos, son pequeños, no tienen la capacidad de desplazarse, no tienen la capacidad locomotora de moverse, ¿no? Y que se encuentran en suspensión, flotando, ¿ya? Por un lado se divide en fitoplancton y por otro zooplancton. El fitoplancton es un plancton vegetal, ¿ya? Y en este caso hace referencia a las algas, y van a tener como fuente de alimento la energía solar, ¿ya? Van a tener como fuente de alimento la energía solar, claro, como una planta, ¿no? Como un alga, se va a alimentar en este caso de la energía solar, va a tener la propiedad o la capacidad de realizar fotosíntesis, ¿ya? Y es importante el fitoplancton porque constituye, es importante acá, porque constituye el primer eslabón de la cadena alimenticia de los sistemas acuáticos, ¿ya? Constituye el primer eslabón de la cadena alimenticia de los sistemas acuáticos, importantísimo, ¿eh? Ahora, luego tenemos el zooplancton, ¿no? El zooplancton ya no son plantas, pues, ¿no? Ya no son, ya no es un plancton vegetal, ya, sino que ya estamos hablando de animalitos pequeñitos, microscópicos, perdón, también, ¿no? En este caso también no tienen la capacidad de desplazarse, ¿no? No tienen la capacidad de moverse y van a estar flotando en el aire, perdón, flotando en aguas oceánicas, ¿ya? Ahora, ¿de qué se van a alimentar estos organismos diminutos? En este caso el zooplancton, ¿de qué se va a alimentar? Se van a alimentar del fitoplancton, ¿ya? Entonces, su fuente de alimento del zooplancton va a ser, en este caso, va a ser el plancton vegetal, ¿ya? Ahora, el fitoplancton, el fitoplancton, ¿cuál es la importancia del fitoplancton? El fitoplancton tiene la capacidad de producir oxígeno, y la mitad del oxígeno que los seres humanos utilizamos es producido en los mares. El fitoplancton tiene esa capacidad de producir oxígeno. Y obviamente los mares también tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono, el anhidrido carbónico, tienen la capacidad de absorberlo, y ya los vamos a ver más adelante, si es que alcanza el tiempo. El zooplancton son animales acuáticos de tamaño microscópico, ya ya lo vimos ya. Acá he puesto algunos ejemplos, chicos, tienen que revisarlo. Ya por ejemplo, en fitoplancton como las diatomeas, las clorofitas, las cianobacterias, los dinoflagelados, etc. En zooplancton tenemos a los copépodos, a los cladóceros, a los rotíferos, etc., ¿no? Luego tenemos al nécton. El nécton ya, acá estamos hablando de organismos marinos ya de un mayor tamaño, y que en este caso van a caracterizarse porque sí pueden desplazarse, pueden movilizarse en los océanos, ¿no? Y, por ejemplo, ya para avanzar, estamos contra el tiempo, acá, por ejemplo, tenemos a los bentos, ¿no? Mira, acá los, los, los pescados, los peces que nosotros observamos cuando vamos al mercado, constituyen el bentos. Constituye, perdón, por ejemplo, constituye el nécton, ¿ya? Por ejemplo, acá las focas, las morsas, los lobos marinos, etcétera, también constituyen el nécton porque tienen la capacidad de desplazarse. Acá dice, nadan a través del agua, en la zona fótica o afótica, ¿ya? Ya vimos eso. La mayoría son peces, otros son mamíferos. Los peces tienen aletas y cuerpos aerodinámicos. Ya, estos organismos se caracterizan por eso, por tener cuerpos aerodinámicos y tener aletas, obviamente. Y van a disponer de agallas para, en este caso, respirar, ¿no? Para tomar el oxígeno disuelto del mar. Ahora, el bentos. Ahora vamos al bentos. Al bentos, cuando hablamos de bentos, hablamos de los organismos que viven en los mares, pero no viven, digamos, desplazándose a través de aletas, ¿no? Es decir, no nadan, sino se arrastran, ¿ya? Para ser más concretos. Los bentos van a ser todos los organismos marinos que viven adheridos, en este caso, a las profundidades del océano, ¿ya? Ese es el bentos. En este caso, por ejemplo, dice viven en el fondo marino, algunos se adhieren a las rocas y permanecen en un lugar, otros se entierran entre los sedimentos para obtener comida o para protegerse. Los bentos van a estar
chicos, desde la costa, desde el litoral, desde donde revientan las olas, hasta el mar adentro, hasta las profundidades del mar, en la llanura abisal, ¿no? Digamos, ahí también hay ventos, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, acá he puesto una clasificación clásica de especies marinas, ¿no? Por ejemplo, los moluscos, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, acá en los mamíferos, que acá, por ejemplo, pongo ballenas, orcas, delfines, lobos de mar, ¿eso qué sería? Ese sería el nécton, ¿sí o no? Sería el nécton. Acá, y de igual manera acá con los peces, ¿no? El atún, el jurel, esos también son, o mejor dicho, constituyen el nécton. Y por acá, por ejemplo, he puesto los crustáceos, ¿no? Los langostinos, las langostas, las centollas, los cangrejos, son especies que en este caso ya no constituyen el nécton, sino constituyen el bentos, porque son especies que viven arrastrándose, pues viven desplazándose al ras del suelo, se desplazan en este caso, a través de patas, ¿no? De patas, algunos tienen patas, otros no, pero en este caso están siempre en permanente contacto con el fondo marino, ¿no? Y como les digo, nos encontramos desde donde revienta la ola hasta las profundidades del mar peruano. Y ahí, por ejemplo, los caracoles también constituyen el ventos, en los bivalvos también, los choros, todo eso. Estos de acá también son ventos, ¿ya? Y acá tenemos algunas especies marinas, que en este caso, durante una práctica de campo que hicimos en el curso de mar peruano, pudimos tomar fotos, ¿no? Pudimos tomar fotos a los embarques de pesca artesanal que existían en el puerto Salaberry en Trujillo. ¿Ya? Estos son los recursos del mar peruano que encontramos en Trujillo y que en este caso constituyen la diversidad ictiológica del mar peruano, la riqueza del mar peruano. Ya chicos, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me responden, me confirman en los comentarios, ¿qué tal hasta ahí? Exacto, David, Alexander. En otras palabras, viven arrastrados, exactamente. Eso en este caso constituiría el ventos, ¿no? Los animales que se desplazan, los que viven arrastrados. Ya, ahora como última parte, les quería hablar sobre cómo el cambio climático viene, de manera general, obviamente, viene afectando en este caso los océanos, ¿no? Cómo el cambio climático viene afectando los océanos. Como sabemos, chicos, la atmósfera está en permanente contacto con los océanos, ¿no? La atmósfera está en permanente contacto con los océanos y por lo tanto interactúan entre sí, ¿ya? No es que son sistemas aislados, ¿no? Son sistemas que interactúan y se interrelacionan entre sí y que, digamos, constituyen el sistema, en este caso, el sistema planetario, ¿no? Un sistema planetario mayor. Entonces, la atmósfera está en permanente contacto con los océanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cambio climático va a afectar a los océanos, ¿no? ¿Por qué? El cambio climático, como sabemos, chicos, es generado por la quema de combustibles fósiles, ¿no? La sociedad tiene una economía que, en este caso, depende bastante de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Y esa quema de combustibles fósiles, como nosotros podemos observar en las imágenes, lo que ha aumentado es en la atmósfera la concentración de gases de efecto invernadero, ¿no? La concentración de gases de efecto invernadero. Las industrias, ¿no? Emanan grandes cantidades de dióxido de carbono, de anhidrido carbónico a la atmósfera, ¿no? Y de una u otra manera definitivamente va a repercutir en cuanto a la temperatura del medio ambiente, ¿no? Vemos que hay un sobrecalentamiento del planeta, ¿no? Ahora, eso es por un lado, ¿no? Pero como en nuestro caso, nosotros estamos viendo los océanos. Como yo les mencioné hace unas láminas atrás, les dije, chicos,
Eh, los océanos también tienen la propiedad de absorber el dióxido de carbono. Y no solamente les dije eso, sino también les dije que también producen oxígeno, ¿no? A través de la fotosíntesis del fitoplancton, de las algas marinas, etcétera. Entonces, entonces yo les mencionaba eso, ¿no? Entonces, los mares tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono que está presente en la atmósfera, ¿ya? Entonces acá tenemos unas imágenes que básicamente nos ilustran cómo es ese comportamiento, ¿no? En este caso, el dióxido de carbono, que es el dióxido de carbono atmosférico, va a ingresar a los océanos. En los océanos van a recepcionar el dióxido de carbono y lo van a transformar en dióxido de carbono disuelto, ¿ya? El dióxido de carbono disuelto, cuando está en los océanos, va a interactuar con las moléculas disueltas de agua que existen en los océanos. Las moléculas de dióxido de carbono disueltas interactúan con las moléculas de agua, produciendo en este caso ácido carbónico, ¿ya? Este ácido carbónico lo que va a hacer es acidificar los océanos, ¿ya? Digamos, eh, va, digamos, ya no va a ser, los océanos ya no van a ser tan alcalinos, que digamos, sino que van a ser más ácidos, ¿no? El pH de los océanos va a disminuir. Entonces, en ese sentido, se forma ácido carbónico. El ácido carbónico se va a caracterizar por liberar iones hidrógeno por un lado y por otro lado iones bicarbonato, ¿ya? El ácido carbónico, cuando se produce, libera iones de hidrógeno al mar y iones de bicarbonato. Ahora, estos iones de hidrógeno van a interactuar con iones de carbonato que se encuentran libres, se encuentran sueltos en este caso, en los océanos, ¿ya? En los iones de hidrógeno se van a unir a los iones de carbonato, van a reaccionar y van a formar iones de bicarbonato, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuál es acá, cuál es el problema acá, no? ¿Cuál es el problema? El problema está en que, estos iones de carbono, deberían ser de utilidad para organismos marinos que, digamos, lo utilizan no solamente para fabricar o para producir sus esqueletos, ¿no? Porque, por ejemplo, el carbonato de calcio, chicos, está presente en todos los animales acuáticos oceánicos, ¿ya? Es un ion importante que constituye, en este caso, que constituyen los organismos marinos, ¿ya? Y este carbonato de calcio es importante para la fabricación de las conchas, de los esqueletos de algunas especies marinas que constituyen, chicos, la base de la cadena trófica de los océanos. Entonces, el problema está en la excesiva liberación de iones de hidrógeno. El problema pasa por eso, ¿no? Porque estos iones de hidrógeno no se quedan sueltos, ¿no? No se pierden en los océanos, sino que interactúan con estos iones de carbonato que son importantes para la producción de, como les menciono, en este caso de los esqueletos, las conchas de los organismos marinos que constituyen la base de la cadena trófica de los océanos. Entonces, es por eso de que el exceso de iones de hidrógeno, digamos, fagocita o utiliza, ¿no? Se come, por así decirlo, los iones de carbonato para dar iones de bicarbonato, que en este caso acidifican los océanos, ¿no? Entonces, mientras más iones de hidrógeno haya, mientras más CO2 se produzca, mayor cantidad de iones de hidrógeno van a utilizar estos iones de carbonato que son indispensables para la vida en el fondo marino, ¿ya? Entonces, en líneas generales, el dióxido de carbono absorbido por la atmósfera reacciona con el agua del mar, ¿ya? Con el agua del mar. En este caso va a formar ácido carbónico, como acá está, ácido carbónico, ¿ya? Este ácido carbónico va a liberar, como le menciono, un ion de bicarbonato y otro ion de hidrógeno. Ya estamos resumiendo, ¿ah? Este ion de hidrógeno
se une a los iones de carbonato, como les menciono, se une a los iones de carbonato que están libres en el agua y van a formar otro ion de bicarbonato, que en este caso no es de utilidad, ¿no? Solo generan, en este caso, la acidificación de los océanos. Ahora, en el caso contrario, como les mencionaba, sin la presencia en exceso de los iones de hidrógeno, los iones de carbonato libres, estarían disponibles, chicos, como les digo, para los animales que en este caso necesitan para la producción de sus esqueletos, de sus conchas, ¿no? Y básicamente, acá he puesto una imagen de los arrecifes de coral, ¿no? Porque en los arrecifes de coral se concentra el 25% de la biodiversidad del planeta, ¿ya? Y el carbonato de calcio es un elemento esencial, importantísimo en los arrecifes de coral, ¿ya? Si los iones de carbonato, si el carbonato de calcio se ve perjudicado, en este caso, por la absorción del dióxido de carbono y definitivamente va a repercutir en todo el planeta. ¿Ya, chicos? Eso es básicamente líneas generales. Y obviamente acá le he puesto aumento de los niveles del mar. Obviamente, el cambio climático, el sobrecalentamiento del planeta está derritiendo, en este caso, los casquetes polares, derrite, en este caso, los nevados, etcétera, y genera un incremento, ¿no?, en los niveles del mar. También, obviamente, genera un incremento en la temperatura, ¿no? Esto de acá, esta absorción del dióxido de carbono, que yo les digo, genera un aumento de la temperatura. Y los aumentos en la temperatura en el mar deben ser, o mejor dicho, un cambio de 1 grado de temperatura nada más en el océano es brutal, es apocalíptico, ¿ya? En cuanto en este caso a la vida marina, ¿ya? En cuanto a la vida marina. Ya acá les he puesto los arrecifes de coral y se reduce la disposición de oxígeno. Eso está generando el cambio climático en los océanos. Y nuestro mar peruano no es exento de esto, ¿no? También está siendo perjudicado por el cambio climático. ¿Ya, chicos? Ahora, chicos, voy a dar un minuto para resolver, en este caso, los ejercicios, ¿sí? Los ejercicios. El material, como les mencioné, lo van a compartir en los grupos de WhatsApp y ustedes tienen el derecho de acceder a ellos, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Así es. Ustedes tienen el derecho de acceder a ellos. Voy a abrir ahora el documento que, en este caso, he elaborado para la práctica del día de hoy. Y a continuación estoy compartiendo. ¿Ya? ¿Tienen los materiales ahí a la mano? Supongo que sí, ¿no? Tienen que tener los materiales ahí a la mano. Vamos ya a resolver en este caso, faltando ya 7 minutos para que acabe la clase. Vamos a resolver en este caso la práctica que está destinada para ustedes, en este caso del mar peruano, ¿ya? A ver, me pasan sus respuestas. Voy a estar leyendo en un minuto. Arrancamos. A ver, Joshua Choque Gonza dice, no estoy en el grupo de WhatsApp, ¿qué hago, profesor? Bueno, lo que tienes que hacer, estudiante, es, en este caso, comunicarte a través de la academia, o comunicarte, en este caso, con la academia, mejor dicho, y en este caso, brindarle tus datos y hacerles llegar de que te estás sumando a las clases y que quieres acceder a los materiales, ¿no? Ahí te van a pedir tus datos
y tu número telefónico para que seas agregado a los grupos de WhatsApp, ¿no? Pero ya a estas alturas, a estas alturas ya chicos, todos tienen que estar en los grupos, pues, ¿no? Ya estamos en la semana número 10 a mitad del ciclo, ¿ya? A ver, vamos a empezar a resolver los problemas. Melanie Rochelle dice, no tengo idea, la uno. Dice, la baja salinidad de las aguas oceánicas próximas al ecuador geográfico se explica por humedad y lluvias, fuertes precipitaciones, la corriente peruana, la corriente del Niño, Coriolis y vientos. La baja salinidad de las aguas oceánicas próximas al ecuador geográfico se explica por, a ver, ¿cuáles son sus claves ahí? La uno, chicos, es la letra B. Es la letra B. Es la letra B. Veo que me están respondiendo la letra D. No, chicos. Yo les expliqué hace un momento que, bueno, les dije sobre los ríos. Cuando los ríos depositan sus aguas, cuando los ríos depositan sus aguas sobre los mares, van a hacer que la salinidad disminuya, ¿no? Y les dije que conforme nosotros nos alejamos de la costa, en este caso, la salinidad va a aumentar porque ya no va a tener tanto impacto o influencia de las descargas de los ríos. Pero en este caso la respuesta hace referencia a las fuertes precipitaciones. ¿Por qué, chicos? Porque en la zona de Tumbes de Piura, se va a caracterizar por, digamos, por contar con fuertes presencias de lluvias. Y las lluvias, chicos, se caracterizan por, en este caso, precipitar agua dulce, ¿no? No precipita del cielo agua salada, pues, ¿no? Entonces, debido a eso, y eso ocurre bastante, ¿eh? Ocurren intensas lluvias en el norte, ¿no? Sobre todo en los fenómenos, sobre todo en el fenómeno del Niño. Ya acá tenían que hacer un descarte, ¿ya? Ahora, con respecto a la pregunta 2, ¿cuál de los siguientes movimientos marinos tiene relación directa con el movimiento de rotación y desplazamiento de vientos anticiclónicos? ¿Cuál de los siguientes movimientos marinos tiene relación directa con el movimiento de rotación y el desplazamiento de vientos anticiclónicos? ¿Ah? ¿Qué dicen ahí? Muy bien, Michelle Bartolomé. La respuesta es la letra C, corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas Las corrientes oceánicas forman parte del movimiento de rotación y el desplazamiento, en este caso, de los vientos anticiclónicos del Pacífico Sur, ¿no? Como les mencioné, sobre el Océano Pacífico existe el anticiclón del Pacífico Sur, que es una inmensa masa fría de aire que en este caso influenciada también por este caso por los movimientos de rotación terrestre, van a tener una circulación antihoraria, ¿no? Claro, antihoraria del hemisferio sur y del hemisferio sur horario, ¿no? Ya, bien, entonces esa es la respuesta a las corrientes marinas. En la 3, zona de mayor productividad biológica corresponde al relieve submarino. Esa está fácil. La 3. La 3 es la letra, chicos, zócalo continental. En el zócalo continental es donde vamos a encontrar la mayor productividad biológica y la mayor cantidad de recursos ictiológicos, recursos hidrobiológicos. En el zócalo está en este caso, el nécton, pues, ¿no? Que les hablaba. Ahora, es la principal fuente de nutrientes en las aguas del mar peruano. Es la principal fuente de nutrientes en las aguas del mar peruano. ¿Cuál es su respuesta ahí, chicos? Muy bien, muy bien, muy bien, Mijael Barrientos. La letra en este caso para la 4 es la letra E, el plancton. Ya hemos visto ya qué es el plancton. Se los he explicado de una manera bien sencilla para que entiendan. Ahora,
Las islas del Lobo, pregunta número 5. Las islas Lobos de tierra y Lobos de afuera se ubican frente al departamento de... Ah, esa es una pregunta latera. La respuesta es Lambayeque. ¿Ya, chicos? Pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es un factor que favorece el desarrollo de los recursos hidrobiológicos del mar peruano? ¿Cuál no favorece, en este caso, que tengamos uno de los mares más ricos del planeta, ¿no? ¿La amplitud del zócalo continental? Sí, eso sí es cierto. ¿La frialdad de sus aguas? También. ¿El declive pronunciado del Tolú continental? Ah, extraño. ¿La abundancia del plancton? Sí. ¿La convergencia de corrientes marinas? Sí, también. Les mencioné que las corrientes marinas dan la complejidad al mar peruano y en ese sentido se produce una gran diversidad de especies ictiológicas, ¿no? Entonces acá la respuesta que no tiene nada que ver definitivamente es el talud continental, ¿no? Que es una unidad geomorfológica del mar peruano, ¿no? Ahora, las 200 millas, pregunta número 7, de soberanía marítima, es el resultado de las gestiones realizadas por el expresidente, eso lo vimos al inicio. ¿Cómo se llamaba el presidente de que estableció la línea imaginaria de las 200 millas? Ahí está, muy bien, Caroline Sánchez, muy bien, Miley, excelente, es dedito. José Luis Bustamante y Rivero. Nosotros fuimos los primeros en establecer esta tesis de las 200 millas, luego ya pues no se copiaron países como Chile, ¿no? Y que lamentablemente después han retirado esta tesis al darse cuenta de que sus mares no son tan productivos en cuanto a recursos hidrológicos y se han abocado ahora a participar en la Convemar, ¿no? Bueno, ahora, la temperatura de las aguas del mar peruano descienden debido a que, pregunta número 8, la temperatura de las aguas del mar peruano descienden debido a que, ¿qué dicen ahí, chicos? La 8. La contracorriente, no, la contracorriente trae aguas cálidas. Los vientos alisios no tienen nada que ver. La cordillera blanca no tiene nada que ver. La corriente del Niño trae aguas cálidas. Bueno, pues por descarte es la letra D, ¿no? Ahí está, la 8 es la D, muy bien, a ver. Uy, ahí se equivocaron, marcaron otra. Marcaron la B. ¿Por qué la B, chicos? Los vientos alisios. No, chicos, los vientos alisios no tienen nada que ver. Los vientos alisios forman parte del sistema meteorológico de la región, pero en este caso estamos hablando del mar peruano, ¿no? Acá, bueno, si en la B hubiese habido este fenómeno de afloramiento, bueno, ahí sí les considero, ¿no? Pero en este caso no nos habla de fenómeno de afloramiento, solo nos menciona la corriente peruana, que en este caso proviene, del sur del planeta, ¿no? La pregunta 9. La parte más amplia del zócalo continental se localiza en... Uy, 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 esa yo se los dije, ¿ah? ¿En dónde se localiza la parte más amplia del zócalo continental? ¿Qué dicen ahí las respuestas? Bueno, en verdad debería ser, la respuesta acá debería estar, en verdad la parte más ancha está en Chimbote, ¿no? En Chimbote, como les mencioné, con 120 kilómetros de plataforma continental. Después después seguía Salaberry, en Trujillo, pero no está. Y luego tenemos a Lima, pero antes de Lima, chicos, en Piura, en ese orden, se registra también una amplitud del zócalo considerable, ¿ya? Entonces, entonces, si como no está Chimbote, como no está Salaberry en Trujillo, como está Lima, y en el sur Ica el zócalo continental es angosto, podría ser también acá Ancash, la respuesta, ¿no? Como no está Chimbote, vamos a marcar en este caso Ancash. La 9C me dicen. Piura.
Chicos, les había dicho que en la costa norte el zócalo continental es angosto. En la costa norte el zócalo continental es angosto, no puede ser la B, ¿ya? Perdón, no puede ser la C, tiene que ser la B, Ancash. En Chimbote es donde se registra el zócalo continental más amplio. ¿Ya? Ahora vamos con la pregunta número 10. El ancho de la corriente peruana en invierno es aproximadamente, ya eso lo mencioné también, es ya básicamente un dato y tienen que marcarlo en una. A, en invierno, 200 millas, pues chicos, y en verano, 100 millas. 11. La corriente peruana se forma debido al impulso de... Ya, acá está, pues chicos, acá la respuesta es dedito, 11 dedito, 11 dedito, 11 dedito. El anticiclón del Pacífico Sur, esa inmensa masa de aire frío que se encuentra sobre el Océano Pacífico y que circula de manera antihoraria, ¿no? Debido al movimiento de rotación y en efecto al efecto de Coriolis. ¿Ya? El anticiclón del Pacífico Sur. Pregunta número 12. Señala la alternativa incorrecta sobre los efectos de la corriente del Niño. La alternativa incorrecta sobre los efectos de la corriente del Niño. ¿Produce lluvias de verano en la costa norte? Sí. ¿Eleva las temperaturas del mar peruano? Sí. ¿Determina el clima semitropical en la costa norte? Quizá, tal vez, porque en sí, puede ser también, puede ser porque, pero en sí más es por su ubicación geográfica, pero definitivamente también impacta en el clima la corriente del Niño y lo vuelve más tropical, obviamente, la costa norte. Ahora, origina el fenómeno de inversión térmica. Acá parece que es. Produce una alteración biológica del mar peruano ocasionando mortandad del fitoplancton. Efectivamente, ¿no? Esto altera en este caso el aspecto biológico del mar peruano, ¿no? La introducción de aguas cálidas en el mar frío. Entonces acá la respuesta es origina el fenómeno de inversión térmica, no lo origina. La corriente del Niño, chicos, rompe el fenómeno de inversión térmica y en este caso quien sí origina el fenómeno de inversión térmica, chicos, es la corriente peruana, la corriente en este caso, la corriente de Humboldt, ¿no? Que trae aguas frías. ¿Ya? En este caso, el fenómeno del Niño rompe la inversión térmica, ¿ya? Y por eso es que se produce una serie de lluvias, rompe el estrato nuboso y se producen toda una serie de lluvias, en este caso en el fenómeno del Niño, ¿no? Eso sobre la costa peruana. 13. Por el norte, el mar peruano está limitado por el paralelo que... Ya, esta está fácil, pues, ¿no? Acá es la respuesta es la letra D, Boca de Capones. Al inicio se dijo eso. En el sur, el hito número 1 de la Concordia. ¿Ya? Si nos vamos alejando del litoral, las aguas del mar peruano se tornan azuladas. Esto debido a... Ya, esta respuesta, chicos, acá la respuesta es la letra C. La respuesta es la letra C. Esto más pasa por un tema físico, por un tema de óptica, un tema de percepción de la luz. Ya, esto es más que todo por un aspecto físico. La respuesta es la letra C, por la dispersión de la luz solar. ¿Cómo percibe el ojo humano, en este caso, el espectro electromagnético de las luces? 15. La gran riqueza hidrobiológica del mar peruano se debe principalmente a la salinidad promedio, a la corriente del Niño, al color verde de sus aguas, a la abundancia de fitoplancton. 15 dedito. El fitoplancton es la base de la cadena alimenticia de los mares. Entonces la respuesta es la D. Bien, chicos, ya nos hemos pasado. Espero haya sido de su comprensión y su agrado, en este caso, el tema que hemos desarrollado el día de hoy, y espero haber contribuido de alguna u otra manera en su formación, ¿no? En este caso, en el curso de geografía, ¿no? Bien, chicos, sin más que decir, chicos, ya me estoy pasando, tengo que cederle el paso al siguiente profesor. Espero que hayan disfrutado de la clase y los materiales van a ser alcanzados en los grupos de WhatsApp. Sin más que decir, chicos, hasta acá quedamos y nos vemos.
Chao chicos, hasta luego, cuídense mucho y a estudiar.